Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Esta clase va a ser la que va a reemplazar a la clase del día viernes, que tenemos feriado. Así que sugeriría que la vayan viendo para ir entendiendo y para que yo pueda enviarles una guía de ejercicio. Nosotros habíamos visto, hasta la última clase, lo que sería moléculas polares y no polares, ¿sí? Entonces, recordemos, por ejemplo, que si teníamos dos átomos de hidrógeno, porque esto va a venir de la molécula de hidrógeno 2, habíamos dicho que la diferencia de electronegatividad, al ser los dos el mismo átomo, habíamos dicho que esto vale 0. Por lo tanto, el par de electroncitos los íbamos a tener en el medio exacto de los dos átomos de hidrógeno. Por otro lado, habíamos visto, a lo último de la clase, el hidrógeno con el cloro, y habíamos dicho que como el cloro tiene mayor electronegatividad, iba a tener los electrones de la unión más cercanos hacia el cloro que al hidrógeno. Recordando que la electronegatividad del cloro es 3 y la electronegatividad del hidrógeno es igual a 1. A 2,1. Entonces, esto nos iba a dar una diferencia de electronegatividad que va a ser igual a 0,9. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos dicho de que sobre el átomo de cloro se creaba una densidad de carga negativa y sobre el átomo de hidrógeno se formaba una densidad de carga positiva. Diciendo de esta manera que la de arriba era una molécula no polar, y la molécula de abajo va a ser una molécula polar. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a compartir con ustedes una pantalla en la cual tenemos una animación, en la cual van a terminar de entender este tema, y van a ver que aparece un nuevo término que se llama vector momento dipolar. ¿Sí? Que lo vamos a simbolizar con una letra mu, y lo vamos a simbolizar con un vector, una flechita. Y van a observar que toda molécula polar va a tener apuntando el sentido de ese vector hacia la densidad de carga negativa. O sea, por ejemplo, en esta molécula de hidrógeno cloro, o ácido clorhídrico, así se llama esta sustancia, va a ir, el sentido del momento dipolar va a ir hacia la densidad de carga negativa. Y con eso podemos decir que la densidad de carga negativa es distinta de 0, o la diferencia de electronegatividad distinta de 0, la molécula es polar. En este otro caso, como la molécula es no polar, vamos a decir que el momento dipolar vale igual a 0, que sería lo mismo que la diferencia de electronegatividad, y que la molécula termina siendo no polar. Se quería aclarar esto porque si no iban a ver ciertos simbolitos que no iban a entender de qué se trataba. Bueno, voy a compartir la pantalla para que vean, y mientras les voy a ir relatando de qué estamos hablando cuando vemos esto. Bueno, ahí tenemos, voy a sacarle el campo eléctrico, ahí tenemos una molécula, si observan abajo, tenemos un átomo A y un átomo B, en el cual lo tenemos a los dos con la menor, o en este caso con la misma electronegatividad. Si yo genero un campo eléctrico dado por un cátodo y por un ánodo, y empiezo a tratar de rotar la molécula, van a ver que la molécula se ubica
dependiendo de cómo yo la acomode. O sea, no se orienta hacia ningún tipo de átomo. ¿Por qué? Porque la molécula es no polar. Obsérvense que en donde dice vista van a tener enlace dipolo y ahí aparece lo que sería la flechita o del vector momento dipolar. Y obsérvese que en este tipo de molécula no polar no hay ningún tipo de flechita, no hay ningún tipo de vector, no hay carga parcial, o sea, no hay densidad de carga positiva ni negativa, y eso nos termina indicando que el enlace es un enlace de tipo no polar. Ahora, supongamos que yo coloco en el átomo A, coloco electronegatividad y en el átomo B dejo la electronegatividad menor. Como ustedes observaron, el átomo A se orientó hacia la carga positiva del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque justamente el vector momento dipolar, el extremo de la flecha, está marcando hacia la densidad de carga negativa, que si se observa con detalle, al lado del átomo A aparece el simbolito de densidad de carga negativa. Es más, si yo muevo, esto va a volver a orientarse y esto nos va a indicar de que la molécula es de tipo no polar. ¿Qué pasaría si yo tengo 3 átomos? ¿Sí? Vamos a suponer que todas tienen la misma electronegatividad, y si le colocamos un campo eléctrico, fíjense que yo los voy a rotar como quiero, ¿sí? Y se van a orientar hacia donde los dejo. O sea, no se van a orientar hacia ningún tipo de cátodo o ánodo. Ahora, vamos a ponerle mayor electronegatividad C. Justamente al tener mayor electronegatividad C, C se va a orientar, la densidad de carga se va a orientar hacia el polo positivo. Si yo le hubiera puesto la misma electronegatividad A, obsérvese que el momento dipolar lo voy a tener justamente como A y B y C tienen la misma electronegatividad, por regla del paralelogramo, no sé si ustedes recuerdan, que la regla del paralelogramo te permitía, si vos tenías 2 vectores, 2 fuerzas, que estaban quietas, por regla del paralelogramo, podías sacar la resultante. Bueno, la resultante justamente sale desde B, imagínense un paralelogramo virtual, que una los vértices BA, BC, y que se trasladen formando un BA' y un BC', y la resultante va a salir desde B hacia el polo positivo. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo le diera la misma electronegatividad B, como B y A, vamos a correr A, ¿sí? Fíjense de que sale de B hacia A, eso sería el resultado del paralelogramo. Lo mismo se aplica para fuerzas eléctricas y sobre todo para la parte electrostática, que son cargas eléctricas en estado de reposo, ¿sí? Bien. Moléculas reales, no me va a permitir ver, ¿por qué? Porque necesito tener un programa especial para lo que sea animación de tipo Java. Vamos a volver entonces a nuestra pantalla. Vamos a detener bien. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos si una molécula es polar o no polar. ¿Para qué? Para poder determinar qué tipo de unión intermolecular vamos a tener. Por ejemplo,
Habíamos dicho al principio, cuando empezamos a hablar de uniones químicas, de que había uniones intermoleculares. Lo primero y fundamental que hay que entender es que si una unión covalente forma moléculas, ¿sí? Las uniones covalentes entre sí, las moléculas covalentes entre sí, van a formar uniones intermoleculares. ¿Cuáles son las uniones intermoleculares? Habíamos dicho que eran tres. Las uniones London, las fuerzas de London, las dipolo-dipolo y las uniones puente de hidrógeno. Vamos a arrancar con las primeras. Las primeras, vamos a decir que las fuerzas de London también llamadas o dipolo transitorio, después voy a compartir una imagen para que ustedes puedan entender esto de dipolo transitorio, las forman, todas las forman fundamentalmente las uniones, perdón, las sustancias, las moléculas, la forman las moléculas de tipo no polar, moléculas no polares. Esta va a ser fundamentalmente quienes forman las fuerzas de London. Después más adelante van a ver que yo voy a agregar algo y van a decir, también las fuerzas, las uniones, las moléculas polares también las forman, ¿sí? Pero fundamentalmente las moléculas no polares. ¿Qué características tienen las fuerzas de London? Son débiles. Son débiles. ¿Por qué son débiles? Porque los dipolos duran poco tiempo. Y ante el cambio de cualquier tipo de energía, por ejemplo, si yo les entrego calor a este tipo de moléculas, ese tipo de unión lo que van a hacer es separarse. A ver, ¿cómo podríamos indicar una unión de tipo London? Suponete que vos tenés una molécula de hidrógeno 2 que sabés que tiene una unión covalente. Y tenemos otra molécula de hidrógeno 2, la unión que las va a mantener unidas, ellas dos, va a ser la fuerza de London. Fuerza de London. Justamente al ser tan débiles, poseen bajo punto de fusión y ebullición. Esa es la característica que las va a identificar a las moléculas no polares. Por otro lado, no conducen la electricidad y por último,
lo que vamos a tener en cuenta es que se disuelven en solventes. Cuando hablo de solventes estoy hablando de líquidos no polares. Por ejemplo, aceite. Por ejemplo, benceno. Por ejemplo, agua ras. Por ejemplo, tetracloruro de carbono, se llama así este compuesto. Esto también es una molécula no polar. Ahora, uno con esto ya puede entender por qué si yo coloco agua y aceite se separan. Justamente porque el agua es un solvente de tipo polar y el aceite es un solvente de tipo no polar. Por lo tanto, no son compatibles las uniones y por lo tanto se separan en dos fases. Si eso seguramente lo debieron haber visto en tercer año, sistemas materiales, y ahí está la explicación por qué se forman dos fases diferentes. La explicación tiene que ver con el tipo de uniones químicas. Por eso ustedes no van a tener que limpiar nunca un pincel en el cual utilizaron una pintura sintética, o sea, al aceite, con agua. Lo que van a tener que usar es el agua ras. El agua ras, al ser un solvente de tipo no polar, va a arrastrar todo ese tipo de pintura que es no polar. ¿Se entiende? Bien. El segundo tipo de uniones intermoleculares que vamos a ver es las uniones dipolo-dipolo. Uniones dipolo-dipolo. También llamadas dipolo permanente. Observen la palabra dipolo permanente, dipolo transitorio. ¿Qué querrá decir? Que duran más en el tiempo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tipo de moléculas van a formar esto? Las moléculas polares. Moléculas polares. Por ejemplo, nosotros vimos el ácido clorhídrico, que tenía una unión covalente simple. Recordemos, acá teníamos la densidad de carga negativa, acá la densidad de carga positiva. Por lo tanto, de este otro lado se va a tener que ubicar una molécula con el hidrógeno apuntando. ¿Por qué? Porque tiene densidad de carga positiva y de este lado densidad de carga negativa. Y de esa manera se va a formar la unión dipolo-dipolo. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase anterior que la densidad de carga positiva y la densidad de carga negativa la podíamos simbolizar con un dipolo, justamente? Que era como si fueran los bornes de la pila, ¿sí? Los polos de la pila. Bueno, acá también vamos a poner positivo con negativo, y la unión que vamos a tener ahí es la dipolo-dipolo. ¿Qué características tienen este tipo de uniones? Este tipo de uniones son más intensas que las London. Por lo tanto, al ser más intensa hay que darle más energía para pasar al siguiente estado de la materia. Son más intensas que las de London, por lo tanto, poseen mayor punto de ebullición y fusión que las anteriores.
¿Sí? Esa es una. La segunda, se disuelve, perdón, conducen la electricidad, vamos a ser coherentes como lo había explicado anteriormente, conducen la electricidad cuando se encuentran disueltos en agua. Una molécula de tipo polar, si yo la disuelvo en agua, lo que es muy probable que si coloco dos cablecitos con una luz LED, vamos a ver que la luz LED se enciende. Por lo tanto, eso nos va a indicar que esta densidad de carga negativa y densidad de carga positiva en dipolo va a permitir el pasaje de electrones de la fuente eléctrica. ¿Sí? Por otro lado, conducen la electricidad y se disuelven en solventes polares. Bueno, obviamente que si se encuentra disuelto en agua, un solvente polar puede ser el agua, alcohol etílico, etc. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos, por eso, perdón, antes de pasar al siguiente, por eso si yo pinto mi casa con una pintura al agua, ¿sí? No voy a lavar el pincel con agua rasa, al contrario, lo voy a lavar con un recipiente que contenga agua. De esa manera voy a poder limpiarlo todo el pincel que tenga restos de pintura, pero que sea el agua. No lo vayan a hacer con agua rasa porque le va a quedar un pasticho, igual que si lavaran un pincel con pintura sintética al aceite, si lo lavaran con agua. Verían que se les queda todo una cosa asquerosa, un pasticho, le digo yo. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a tener tal vez las fuerzas más importantes para la vida biológica, que son las uniones puente de hidrógeno. Uniones puente de hidrógeno. Las uniones puente de hidrógeno son un caso especial de dipolo-dipolo. Por lo tanto, se dan en moléculas polares. Cualquiera, no. En moléculas polares que contengan las siguientes combinaciones: oxígeno con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno. En algún libro pueden llegar a encontrar cloro con hidrógeno, pero yo fundamentalmente digo oxígeno con nitrógeno, nitrógeno con hidrógeno y flúor con hidrógeno. Si ustedes observan la tabla de electronegatividades, estos tres elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, en ese orden, son los más, son los más electronegativos. Este tiene 4, 3,5 y el hidrógeno debe ser 3,3, si no me equivoco, más o menos aproximadamente 3,4. Solamente ellos tres, unidos al hidrógeno, forman puentes de hidrógeno. Pero tienen que recordar que van a ser un tipo de unión
dipolo-dipolo especial. ¿Está? ¿Qué características tienen? Son las moléculas más intensas. Tan intensas son que forman el ADN, toda la estructura del ADN, con las bases nitrogenadas, forman las cadenas de celulosa, ¿sí?, que tenemos en los árboles. Eso permite que la planta crezca en sentido contrario a la gravedad, crece hacia arriba y no hacia abajo, ¿sí?, y puede mantener toda esa estructura, ¿sí? Permite, por ejemplo, que nosotros, como ser vivo, podamos, ya que está en el ADN, en la célula y todo eso, podamos vivir y ser un cuerpo, al tener hidrógeno con oxígeno, un cuerpo prácticamente lleno de agua, ¿sí? Un 70% somos agua. Entonces, son fundamentales para la vida, son más intensas, por lo tanto, poseen temperatura de ebullición y fusión mayor que las London o las dipolo-dipolo. Y acá vamos a hacer una aclaración, porque este tipo de propiedad, si yo digo que la polaridad aumenta, cuando hablamos de polaridad estamos hablando de diferencia de electronegatividad aumenta, vamos a tener que la temperatura de ebullición o fusión, dependiendo del pasaje que hagamos, aumenta desde London pasando por dipolo-dipolo, pasando por puente de hidrógeno, y por último, las más polares no son las uniones covalentes intermoleculares, son las iónicas. Por eso, si yo agarro un poco de sal y le entrego temperatura, necesito alrededor, sobre todo la sal de cloruro de sodio, alrededor de 2000 grados para poder pasarlo a estado líquido, ¿sí? Entonces, va a ser, tenemos que tener en cuenta, London, dipolo-dipolo, ponte de hidrógeno, iónicas, ¿sí? Bien, bueno, esto sería todo lo que tiene que ver con uniones intermoleculares. Les dije que iba a compartir una pantallita en la cual ustedes iban a ver los distintos tipos de uniones. A ver, están acá. A ver si no me equivoco. Bueno, observen, en la parte superior vamos a tener cómo se forma un dipolo transitorio. Tenemos tres moléculas de hidrógeno que se acercan, y al acercarse, porque esto sabemos que el hidrógeno molecular es gaseoso, ¿no? Y si es gaseoso tiene que formar uniones entre sí para poder formar la estructura del gas. Observemos que cuando se van acercando, seguramente ustedes deben haber visto lo que es la inducción eléctrica. Si no lo vieron, les voy a comentar que es una de las maneras que tenemos de cargar una sustancia, es por inducción. Por ejemplo, si prendemos el televisor o prendemos el monitor
de la computadora y acercamos nuestro brazo con los pelitos, con el vello, vemos que los vellos se van erizando, y si no lo tocamos a la pantalla, bueno, eso se llama inducción eléctrica. Bueno, acá pasa lo mismo. Al acercarse todas las moléculas no polares, entre sí van reacomodándose las cargas y van formando densidades positivas y negativas que duran poco en el tiempo, por eso se llaman dipolo transitorio, y al aplicarles un poco de energía, ese dipolo se separa. En la parte inferior lo que tenemos es dipolo permanente, o sea, son dipolos que directamente se reacomodan, ya que forman una diferencia de electronegatividad distinta de cero, se acomodan directamente carga negativa con carga positiva en cada una de las moléculas. En la parte de abajo tenemos otro tipo que no les expliqué, que es la interacción entre un dipolo y una unión iónica. ¿Qué es lo que ocurre? La unión iónica, al ser la más polar de todas, también se acomodará dentro de un solvente de tipo polar, una molécula polar como el agua, se va a ir acomodando la densidad de carga negativa hacia la carga positiva y la densidad de carga positiva hacia la carga negativa. Bueno, hasta acá sería todo lo que tiene que ver con moléculas y con la polaridad de la molécula, el tipo de uniones intermoleculares. Yo les voy a agregar algo más, esto sería hasta la escuela secundaria. En el CBC, a ustedes les van a decir, esto va a ser un dato más que les voy a agregar yo a ustedes, que es lo siguiente. Todas las uniones intermoleculares, todas las moléculas, polares y no polares, van a formar London. Las polares, dependiendo del estado en el cual se encuentre sólido, líquido, gaseoso, van a formar también London. ¿Sí? Ahora, supongamos que tenemos una molécula polar que forma dipolo-dipolo, ustedes lo que van a tener que decir es que tiene London dipolo-dipolo. ¿Sí? Y por otro lado, supongamos que tienen puente de hidrógeno, recordemos que que puente de hidrógeno es un caso especial de dipolo-dipolo. Por lo tanto, van a tener que decir London dipolo-dipolo puente de hidrógeno. ¿Sí? A mí, esto es para el CBC, a mí con que identifiquen una molécula no polar y forma London, ¿sí? Está perfecto. Si tenés una unión dipolo-dipolo, si vos querés agregar un London dipolo-dipolo, lo podés hacer. Con que me digas que tiene dipolo-dipolo está fantástico. Y si tenés puente de hidrógeno, con que me digas que es una molécula polar y forma puente de hidrógeno, está fantástico. Ahora, si querés escribir London dipolo-dipolo puente de hidrógeno, está más que fantástico. ¿Sí? Este detalle se los estoy agregando por las dudas que el día que se encuentren con este tema, aquellos que van a seguir CBC o UBA 21, que no los sorprenda cuando aparezcan estas cosas, ¿sí? Es más, en un examen, si ustedes escriben solamente puente de hidrógeno, te van a bajar puntos, porque también son las otras dos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cuestiones. Esta semana lo que voy a hacer es grabarles otro video más, en el cual vamos a ver, ya está el video en YouTube, sobre geometría molecular, y ya con eso terminaríamos todo el tema de uniones intermoleculares, y la próxima clase que tengamos, la última antes de las vacaciones, lo que vamos a hacer es una ejercitación
sobre geometría molecular, que voy a ir subiendo videos en YouTube como para que ustedes los vayan viendo, porque ahí vamos a descubrir que, por ejemplo, yo se los comenté, esta molécula, ustedes me dirían que es una molécula polar, pero viéndolo desde TREPEP, que sería la teoría de repulsión de enlace de valencia, van a observar que de acuerdo a lo que vieron en la animación que les puse las 3 moléculas, ¿sí? Van a ver de que esa molécula, de acuerdo a la geometría molecular, les va a indicar que es no polar. Pero eso para un próximo video, ¿sí? Y para próximos videos en YouTube. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos pronto, chicos. Buen fin de semana largo. Nos vemos. Un beso grande.